¿Conoces el origen de tu peor pesadilla? Víctor Frankenstein desafió a la naturaleza, uniendo piezas de muerte para crear vida. Pero lo que despertó no fue un hombre, sino un horror que lo perseguiría por siempre. Esta es la verdadera tragedia del monstruo, Frankenstein, la esencia del terror clásico. ¿Conoces el origen de tu peor pesadilla? Víctor Frankenstein desafió a la naturaleza, uniendo piezas de muerte para crear vida. Pero lo que despertó no fue un hombre, sino un horror que lo perseguiría por siempre. Esta es la verdadera tragedia del monstruo, Frankenstein, la esencia del terror clásico. No fue un grito lo que rompió el silencio de 1900, aquella noche de tormenta, sino un susurro de vida que se abrió paso entre la carne fría y los nervios inertes. Las chispas saltaron sobre el cobre y el cristal. El aire se volvió denso, cargado de ozono y promesas prohibidas. Y entonces los párpados se alzaron. No había alma en aquella mirada, solo un vacío inmenso que absorbía la luz de las lámparas y la devolvía como un espejo roto. Víctor retrocedió. Sus manos, que minutos antes habían tejido carne con la precisión de un relojero, ahora temblaban ante la realidad de su propio Dios. Había buscado la gloria, la inmortalidad, el triunfo sobre la muerte, pero lo que yacía sobre la mesa no era un hijo del conocimiento, sino un huérfano del cosmos. La criatura se incorporó. Sus dedos, gruesos y torpes, rozaron la madera. Dio un paso. Otro. El suelo crujió bajo su peso. No sabía hablar. No sabía nombrar el dolor ni el frío. Solo sentía el latido acelerado de un corazón que nunca debería haber existido. Y Víctor huyó. Lo dejó solo en la penumbra, con el eco de su propia respiración como único refugio. Desde ese instante, el monstruo aprendió que la vida no es un regalo, sino un juicio. Vagó por los bosques helados, ocultándose entre las sombras de los árboles, observando a los humanos desde la distancia. Los vio reír, llamar, construir hogares, abrazarse. Deseó aquello. Deseó una mano que no se apartara con asco, una voz que no gritara al verlo, un nombre que no fuera un insulto. Aprendió a hablar escuchando a través de las paredes de una cabaña abandonada. Aprendió a leer, robando libros de la basura. Aprendió el significado de la piedad, de la justicia, de la belleza, y comprendió con claridad cruel que él estaba excluido de todo ello. Cuando finalmente se mostró, cuando tendió la mano buscando compañía, solo recibió piedras, antorchas y disparos. La sociedad le enseñó que su existencia era un error que debía ser corregido, y en ese momento, algo se quebró dentro de él. No nació malvado, fue forjado por el abandono. Víctor, mientras tanto, intentó olvidar. Se refugió en la rutina, en la negación, en la esperanza de que el sueño lo consumiera todo. Pero el monstruo no era un sueño, era un reflejo, una sombra que caminaba con sus mismos pasos, que respiraba su mismo aire, que cargaba con la culpa que él se negó a aceptar. Cuando la criatura lo encontró, no pidió venganza al principio. Pidió comprensión. Pidió una compañera, un ser como él, para no estar solo en un mundo que lo rechazaba. Víctor, por un instante, vio la humanidad en aquellos ojos deformes. Accedió. Trabajó en secreto, en una isla remota, tejiendo otra vida de huesos y silencio. Pero al mirar sus propias manos, al recordar el terror de la primera creación, destruyó el proyecto. La criatura lo vio, y en ese instante comprendió que nunca sería aceptado, nunca sería amado, nunca sería humano. La promesa rota fue la chispa que encendió la guerra, no con espadas ni ejércitos, sino con paciencia, con inteligencia, con un dolor tan profundo que se transformó en propósito. Primero fue el hermano menor, encontrado en el bosque con las manos manchadas de inocencia. Luego la doncella, juzgada por un crimen que no cometió, ahorcada por la mentira de un mundo que prefiere castigar a los débiles antes que enfrentar a los culpables. Víctor intentó confesar, pero las palabras se ahogaron en la garganta. El monstruo no actuaba por odio, actuaba por espejo.
Cada muerte era un eco de su propio rechazo. Cada lágrima era un recordatorio de la responsabilidad evadida. Luego vino el mejor amigo, encontrado en las costas de Escocia, con el rostro helado por la sorpresa y el cuerpo abandonado a la marea. Víctor corrió, persiguiendo una sombra que siempre estaba un paso adelante, un fantasma que conocía sus miedos mejor que él mismo. La casa se volvió obsesión. Los años se desvanecieron en mapas tachados, en barcos que surcaban mares grises, en noches sin sueño donde el frío del Ártico se mezclaba con el fuego de la culpa. Y finalmente, en un paisaje blanco e infinito, se encontraron de nuevo. No hubo gritos, no hubo batallas épicas. Solo dos hombres rotos, uno por fuera, el otro por dentro, mirándose a través de la nieve y el tiempo. Víctor, consumido por la fiebre y la desesperación, supo que su obra no había terminado con la muerte de sus seres queridos. Había terminado con él. El monstruo se acercó. No con garras, no con furia, con la lentitud de quien ha recorrido un camino sin regreso. Habló, no con maldición, con lamento. Dijo que no había nacido para destruir, que cada acto de violencia había sido un grito ahogado. Que si Víctor lo hubiera llamado hijo, lo hubiera llamado hermano, la historia habría sido otra. Pero Víctor solo supo huir, y el monstruo solo supo seguir. Cuando el corazón de Víctor se detuvo, el monstruo no celebró. Lloró. Lloró sobre el cuerpo del hombre que lo creó y lo abandonó, sobre el padre que nunca fue, sobre el espejo que se quebró antes de reflejar la verdad. Prometió desaparecer, buscar el hielo eterno, consumir sus restos en las llamas del olvido, porque un mundo que no puede aceptar lo que no comprende, merece seguir girando en la oscuridad. Pero la historia no termina con el fuego, termina con la pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El que nace de la carne robada y busca un lugar en el mundo? ¿O el que juega a ser Dios y luego cierra los ojos ante su creación? Frankenstein no es una historia de horrores sobrenaturales. Es un espejo. Cada vez que la humanidad cruza un límite que no debería cruzar, cada vez que confunde el poder con la sabiduría, cada vez que crea sin asumir la responsabilidad de lo creado, el monstruo renace. No en un laboratorio de cobre y cristal, sino en las decisiones frías, en los muros que levantamos contra el diferente, en las voces que callamos por miedo, en los niños que dejamos atrás porque no se ajustan a la norma. La criatura sigue viva. No camina con pasos pesados, sino con silencios. No aúlla en la tormenta, sino en la indiferencia. Y mientras sigamos negando nuestra culpa, mientras sigamos huyendo de lo que hemos hecho, su sombra nos seguirá. Porque el verdadero terror no está en lo que nace de la muerte, sino en lo que hacemos con la vida. Frankenstein no murió en el hielo, murió en la negación. Y cada vez que elegimos no ver, no escuchar, no asumir, lo despertamos de nuevo. La pesadilla no es el monstruo. La pesadilla es mirarse al espejo y no reconocer la propia mano que lo forjó.